justamente no es propiedad del titular del derecho, pero sin embargo, se le permite usarlo y gozarlo. Que esto es cuando es usufructo, que es, o sea, usar una cosa ajena y aprovechar sus frutos, puede ser de uso y habitación, y de servidumbres activas, que es, por ejemplo, si yo tengo un terreno que no tiene salida a la calle, yo tengo el derecho de paso por el terreno del vecino, por más de que yo no soy titular del terreno del vecino. Y por último están los derechos reales de Perdón, ¿puede ser que se haya tildado? Sí, sí. Sí. Ok. Bueno, dejamos. No. ¿Ahora venías vos, Facundo? Bueno, si querés seguir vos, no sé si. O hablar. Sí, igual ya la parte. A ver, si quieren, volvemos un poquito. Claro, sí, los derechos reales de garantía que iba a decir Cami seguramente son la prenda y la hipoteca, que ahora los chicos van a desarrollar, ¿sí? Uno, la hipoteca recae sobre bienes inmuebles. Ay, no, pensé que se había conectado, se desconectó. Eh, la hipoteca recae sobre bienes inmuebles y la prenda recae sobre cosas muebles, ¿sí? Ahora después lo van a desarrollar bien, pero básicamente esa es la presentación que... Cami, ahí está, te habías quedado Hola, tildada. ¿se me escucha? Bueno, dale, si querés decir la Ay, parte sí, de perdón, derechos reales de garantía, dale, genial. Me quedé ahí, ok. Bueno, esto es cuando se otorgan como garantía de, de una deuda, y esto cuando si el deudor no paga la deuda, el acreedor puede ejecutar el bien y como ganar lo perdido, o sea, o lo que le corresponde. Y estos también son sobre la cosa ajena, eh, derechos sobre la cosa ajena, y además, como habíamos visto antes, que están los derechos que pueden ser principales o accesorios, estos son accesorios, o sea, que dependen de un crédito. Y estos pueden ser como la hipoteca, la prenda y la anticresis. Pasa, Cami. Bueno, ahora yo voy a hablar de lo que es el dominio, ¿no? El dominio es un derecho real también, es un tipo de derecho real, y hay como dos tipos, ¿no? Dominio perfecto y el imperfecto. El dominio perfecto es un derecho real, el cual otorga todas las facultades de usar, digamos, utilizar, gozar y disponer, tanto material como jurídicamente, de una cosa. Esto siempre dentro de los límites de la ley, ¿no? Digamos que la cosa u objeto va a estar sometida a la voluntad y al accionar de esta persona que es el titular de este derecho. Y el dominio perfecto es similar al perfecto, nada más que acá el objeto o la cosa está sometida a alguna condición o algún plazo resolutorio. Por ejemplo, la hipoteca. Bueno, del dominio tiene tres características claves. La primera es que es exclusivo, la segunda excluyente y la tercera perpetuo, ¿no? El exclusivo nos va a decir que dos personas no pueden tener en simultáneo el dominio total sobre una cosa u objeto, ¿no? O sea, no pueden haber dos personas que puedan tener el dominio completo de la cosa. Pero pueden ser propietarios sobre una cosa en común, sin importar el porcentaje que le corresponda, ¿no? A cada persona. Ahí ya estaríamos hablando de condominio, que después lo vamos a mencionar más adelante mi compañero. Después la otra característica es excluyente, es decir, el dueño de la cosa puede excluir a extraños del uso, el goce o la disposición de la cosa. Puede remover por propia autoridad objetos puestos en esa cosa, o incluso si son inmuebles, pueden cerrar a sus inmuebles o cosas con muros, cercos, fosos, ¿no? O sea, es para que otro no use su cosa, básicamente. Perpetuo significa que el derecho real del dominio sobre una cosa no tiene límite en el tiempo. Es decir, subsiste sin perjuicio o sin ser afectado por el ejercicio que pueda hacer o no el dueño de la cosa. O sea, el dominio no se extingue aun cuando el dueño no ejerce sus facultades o los ejerza otro, salvo que este otro adquiera dominio por prescripción adquisitiva. Todo dominio tiene
una extensión, ¿no? Así que ahora vamos con una extensión del dominio. La extensión del dominio refiere hasta dónde una persona puede ejercer dominio de su cosa. Según el artículo 1945 se define, acá la frase que puse, el dominio de una cosa comprende los objetos que forman un todo con ella o que son sus accesorios. Bien, tenemos en el dominio de una cosa inmueble, por ejemplo, se extiende al subsuelo desde la superficie, ¿no? Partiendo con líneas perpendiculares al perímetro de dicha superficie y apuntando esas líneas hacia abajo. Este es un ejemplo de cómo sería la extensión del dominio. Análogamente se extiende hacia el espacio aéreo de la superficie, pero ahora líneas perpendiculares al perímetro, apuntando hacia arriba. Entonces digamos que esta extensión abarca todo lo que hay en ella. Si es en el subsuelo pueden ser tesoros, construcciones, si es el subsuelo, los tesoros o bueno, lo que esté abajo del suelo, hasta un determinado profundidad. Y si es el espacio aéreo, las construcciones sobre el predio o las edificaciones que se hayan hecho. Perdón, Facundo, Sí, una pregunta. O sea que si yo construyo, yo tengo la escritura a nombre mío, ¿no? O sea, si yo soy yo sola, tengo una escritura a nombre mío de una propiedad, esa propiedad es mía, yo tengo el dominio. ¿Estamos de acuerdo? claro, Porque sí, puede ser solamente una. Bien, sí, perfecto. Si yo me compro un terreno, sí. tengo una escritura a nombre mío, empiezo a construir mi casa y resulta que cuando empiezan a excavar, vieron que hay que sacar, hacer, o había una propiedad y la tienen que demoler y empiezan a construir sobre eso. Y encuentran un tesoro, lo mejor que me podría pasar, renuncio a la UTN, no, mentira. Si encuentra un tesoro, ¿a quién le pertenece el tesoro? Entiendo que al dueño del terreno, o sea, al que tiene el dominio del terreno. Digamos, no se lo podría quedar otro. Eh, Exacto. si fuera un yacimiento mineral, supongamos que encontrás una mina de oro. Bueno, Tampoco, eso... también soy abogada, devuelvo el título. También. ahí ya creo que esos recursos así estratégicos le corresponden al Estado, si no me equivoco. Es discutible exactamente porque es considerado, ustedes, eso está bueno la aclaración que haces. Los chicos, yo les aclaré a los chicos que no lo hagan, de hecho por eso lo aclaro ahora, de que hay una parte, les digo al resto de los alumnos, hay una parte en el libro que habla de clasificación de las cosas, porque como muy bien dijo Cami, cuando hablamos de derechos reales hablamos de la relación entre una persona directamente con una cosa. O sea, yo tengo el celular, es una relación directa, Magalí con el celular. Yo soy la dueña del celular y yo me sirvo de este celular. Yo tendría el dominio sobre el celular, es mío. Entonces, ustedes van a ver en el texto, y está bueno que lo lean, no que lo estudien de memoria porque no tiene sentido, pero sí que vean las diferentes clasificaciones de cosas. Porque lo que está hablando Facu acá es, che, pará, una cosa es lo que vos encontrás en propiedad privada, que es un tesoro, que vos al empezar a construir te corresponde a vos por lo que estaba muy bien hablando de la extensión del dominio, hasta dónde se extiende el dominio de una persona. Y otra cosa es si yo encuentro algo que pertenece al Estado, porque en ese caso puede ser considerado un bien público. Entonces, está bueno que ustedes vean esas diferencias. Por ejemplo, la playa es un bien público, digamos, nos pertenece a todos, no es que la playa cuando yo voy es mía, no. Entonces, está bueno que ustedes miren eso como para que vean las diferentes, cómo se pueden clasificar las cosas. Con que lo lean y sepan más o menos un ejemplo de cada uno, ya está, porque esto no le vamos a tomar específicamente todo derechos reales, ¿no? De clasificación exhaustiva, porque no estamos en la Facultad de Derecho, pero sí para que ustedes vean esto que decía Cami, esta relación jurídica entre sujeto y cosa, que vean que hay diferentes tipos de cosas, o sea que el derecho clasifica las cosas de diferentes formas, ¿sí? Como muy bien lo aclara Facundo, una cosa es lo que yo encuentro en una propiedad privada y otra cosa es un bien que pertenece, que es de dominio público. Son cosas distintas, por eso es más discutible, ¿sí? ¿Se entendió? Buenísimo. Bien, Seguimos, Facu. bien. Después tenemos modos de adquisición de dominio. Esto se hace de diversos modos, ¿no? Los modos típicos de adquisición son los que están acá a la izquierda: tradición posesoria, percepción de frutos, causa de muerte y prescripción adquisitiva. Y los modos especiales: apropiación o adquisición del tesoro, régimen de cosas perdidas y transformación y accesión. Voy a explicar los más importantes, ¿no? La tradición posesoria es la entrega de una cosa material, tanto mueble como inmueble,
donde este acto es ejercido por el dueño actual de la cosa hacia el adquiriente de la cosa. Ambos sujetos poseen la capacidad para enajenar, o sea, vender o ceder, y adquirir, ¿no? Son las dos capacidades. Por ejemplo, un contrato de compra-venta donde el vendedor entrega físicamente la posesión al comprador, siendo la cosa, por ejemplo, un coche, un electrodoméstico, un departamento. Bueno, después la percepción de frutos, acá sería una cosa puede generar Perdón, otra cosa. Sí, tengo que intervenga porque sí, está muy bien como lo explicaste, pero quiero aclarar algo. ok. La traditio, que se le dice así en latino, como bien lo explicó Facu, tradición posesoria. ¿Por qué se habla de tradición posesoria? Cuando ustedes van a comprar una propiedad, se van a comprar un auto. Una propiedad se lo califica como una cosa inmueble, es un inmueble. Un auto es una cosa mueble registrable, porque hay que registrarlo en el registro de la propiedad. Se van a comprar una lancha, que también es una cosa mueble registrable. Se van a comprar un libro, que es una cosa mueble, que no es registrable. Se compran un celular. Cuando nosotros hablamos de comprar, es el capítulo que viene, que van a hablar los chicos, el otro grupo, que es un contrato. Y es lo que decía Cami, ahí hablamos de derechos personales, porque hablamos de una relación entre sujetos. Cuando yo celebro un contrato, hablamos de una relación jurídica entre acreedor y deudor, o sea, son dos sujetos, sujeto activo y sujeto pasivo. ¿Me siguen? Entonces, en un contrato de compra-venta, cuyo objeto sea un inmueble, por ejemplo, tenemos el comprador y el vendedor del inmueble. Ahí eso hablamos de un contrato. De los contratos emergen derechos personales. ¿Por qué? Porque ese comprador va a tener obligaciones que cumplir frente al vendedor y viceversa, el vendedor frente al comprador. Entonces hablamos de una relación entre sujetos. ¿Sí? Ahora, como muy bien lo aclaró Facundo, más allá que en ese contrato de compraventa, hablamos de relación entre sujetos, ¿no? Que hablamos de derechos personales, donde cada uno va a poder exigirle al otro el cumplimiento de sus obligaciones, cuando el vendedor, justamente el objetivo del vendedor es sacar de su patrimonio, capítulo 4 que habían dado el primer grupo, creo que era de Zaira, el grupo de Zaira que había dado patrimonio, creo que habían dado ese, cuando yo quiero sacar de mi patrimonio una propiedad, yo necesito dos cosas, que lo que pone son la entrega material. ¿Cómo yo lo puedo visualizar, la entrega material, que es lo que se conoce como tradición posesoria? Dándole la llave a Facundo. Si el comprador es Facundo y yo le quiero vender mi casa, yo vendedora Magalí le doy las llaves a Facundo y ahí hablamos de tradición posesoria, que es la entrega material de la cosa. Lo mismo si me voy al registro del automotor y le entrego a Facundo las llaves del auto. Le estoy dando la posesión. ¿Qué implica darle la posesión? Que Facundo va a poder comportarse como si fuera el dueño de la propiedad. Va a poder pintar la casa, va a poder llevar los muebles y poner los muebles, acomodar como él quiere. ¿Se entiende? Si quiere plantar un árbol, va a poder plantar un árbol en el terreno. Entonces, la tradición posesoria implica dos cosas. Por un lado, la entrega material de la cosa, que es lo que se verifica como tradición, la entrega de la cosa, pero además, como muy bien lo aclaró Facundo, para poder adquirir el dominio y que sea un modo de adquisición de dominio, tenemos que ir Facundo y yo, Facundo comprador, Magalí vendedora, a una escribanía para firmar la escritura traslativa de dominio. De hecho, se llama así. Fíjense cómo se llama, escritura traslativa de dominio. ¿Por qué? Porque ¿qué estoy haciendo yo, Magalí, como vendedora? Estoy trasladando el dominio que era mío, se lo estoy trasladando a Facundo, que va a ser el nuevo dueño de la propiedad. O sea, que va a adquirir el dominio. Entonces, en ese acto jurídico que nosotros celebramos, Magalí Venditti, que era la vendedora, extingue su dominio porque se lo saca del patrimonio. ¿Cómo se visualiza eso? Con la entrega de las llaves a Facundo y con la firma de la escritura. ¿Me siguen? Y analizado del lado de Facundo, ¿Facundo qué va a hacer? Va a adquirir el dominio, porque él recibe la llave y además firma la escritura y que pasa a ser el nuevo dueño. Y eso después se inscribe en el registro de la propiedad. ¿Se entiende lo que es la tradición posesoria? Entonces, si yo a Facundo le entrego solamente la llave, podemos confundir que en realidad le estoy entregando la llave para que sea un inquilino nada más. Entonces,
yo a los inquilinos, si yo tengo una propiedad y la alquilo, yo al inquilino le entrego la llave, pero yo le estoy dando la tenencia al inquilino. ¿Qué significa otorgarle la tenencia al inquilino? Le estoy diciendo, che, vos por 2 años podés usar el departamento y me pagás un alquiler 2 años, pero vos no vas a ser el dueño, la dueña sigo siendo yo. Eso es la tenencia, donde yo permito que use y que goce el inmueble por un tiempo determinado. Ahora, cuando yo a Facundo le entrego las llaves para que él tome posesión, mi objetivo es sacármelo de mi patrimonio. Para que eso se efectivice, Facundo y yo tenemos que ir a la escribanía. Si no hacemos la escritura, no hay adquisición de dominio, porque la única forma de adquirir bienes inmuebles en Argentina es a través de la entrega material de la cosa, que es la entrega de la llave, porque no puedo sacarla a la casa y entregársela a la casa a Facundo, entonces le entrego la llave. Le entrego la llave a Facundo y firmamos la escritura de dominio. ¿Cómo trasladamos esto en una cosa mueble? En el caso de un auto, lo mismo, le entrego la llave del auto a Facundo, firmamos el 08, listo. Ahí Facundo adquirió el dominio del auto. ¿Cómo adquiero yo el dominio de un libro? Voy a una librería, pago el precio del libro, la persona de la librería me lo entrega, o sea que ahí la entrega material se visualiza con el libro que me entregan en ese momento, me entregan el libro, listo, ahí paso a ser el dueño del libro. ¿Se entiende cómo juega esto? Pero ¿por qué lo aclaro? Porque en el caso de los inmuebles es mucho más estricto. O sea, yo necesito la escritura. Si no hay escritura, no soy dueña. Por eso hay mucha gente, y esto es importante, lo van a hablar seguramente en otro grupo, mucha gente que confunde que cuando firma un boleto de compra-venta ya es la dueña de una casa. No, no es así. Yo firmo el boleto de compra-venta, significa de que yo ya estoy como diciendo, che, Facundo, yo tengo intención de venderte la propiedad y vos me pagás un precio como un anticipo de lo que vale la propiedad. Y nos comprometemos a cumplir todo en ese boleto de compra-venta. Pero si Facundo y yo no escrituramos, yo sigo siendo la dueña. Facundo no es el dueño por haber firmado el boleto de compra-venta. ¿Me siguen con lo que estoy diciendo? Ojo con esto porque se confunden todos en el examen, por eso lo explico. ¿Se entendió? Perfecto. Sí, sí. Bueno, entonces seguimos, Ok. dale. Dale. Bien, la otra es la percepción de frutos, ¿no? Una cosa puede generar otra cosa sin que la primera cosa se vea afectada. Por ejemplo, los frutos pueden ser producidos por una cosa en forma natural y de manera espontánea. Por ejemplo, un árbol de manzanas, ¿no? Que produce las manzanas. El árbol sería la primera cosa. No se ve afectada por la producción de manzanas y las manzanas son los frutos. Otra es industrialmente la siembra o la forestación. Y sino también frutos civiles como la percepción de rentas, o sea, el alquiler. El otro modo de adquisición es, acá no puse, que lo menciono, la sucesión de derechos del propietario, ¿no? Cuando muere un propietario, se transmiten a los sucesores los derechos que tenía el propietario sobre una cosa. De manera que estos sucesores, a partir de recibir esos derechos, comienzan a ejercerlos. Los sucesores pueden ser aquellos que dicta la ley, sucesión por causa de muerte, o los dictados por voluntad del propietario, eso efectuado en vida, ¿no? A través de un testamento o legado. Los sucesores, cuando reciben los derechos, son ahora los herederos y adquieren el dominio de esa cosa. Después está la prescripción adquisitiva, que tiene que ver con la posesión de una cosa durante un tiempo fijado por la ley. Hay dos tipos: prescripción adquisitiva larga. Si no existe un título o un justo título o buena fe de un inmueble, el plazo de la posesión de la cosa es de 20 años. Y una vez que pasan esos 20 años, no puede invocarse contra el nuevo adquiriente la falta de un título o falta de inscripción y mala fe de la posesión, puesto que ejerció la posesión de esa cosa durante 20 años, o ese inmueble, ¿no? Bueno, lo mismo aplicado para un mueble registrable. Una persona puede adquirir el derecho real sobre una cosa registrable, sobre un inmueble registrable, siempre que no haya sido hurtado ni perdido y que no esté inscripto a su nombre, sino que le es recibida la cosa desde un cesionario sucesivo. Esto al cabo de 10 años. Y la prescripción adquisitiva breve... perdón. Sí. Lo explico Dale. resumidamente, está muy bien, es la parte teórica, pero como para que lo puedan ver con un ejemplo, para que les sea más fácil a todos. Está muy bien lo que dijo Facu, hay dos maneras de adquirir el dominio por prescripción adquisitiva, porque como bien creo que lo había dicho Facundo al principio,
como una de las características del dominio es que es perpetuo. O sea, que si yo tengo una casa en Mar del Plata y hace 5 años que no voy a la casa en Mar del Plata porque me voy a veranear al exterior, yo sigo siendo la dueña de esa casa por más que no voy. Es perpetuo el dominio. Esa es la regla general. ¿Me siguen? ¿Cuál es la excepción a esa regla general? Lo que dijo Facu recién, la prescripción adquisitiva. ¿Qué significa? Significa de que si yo hace 20 años o más, no solo no voy a la casa de Mar del Plata, sino que no pagué más los impuestos, no le hice más arreglos, la dejé ahí a que se meta cualquiera, bueno, no sé, no hice más nada sobre la casa, o sea, me desentendí. Si hay otra persona y aparece Facundo, no que se mete por la fuerza, porque uno confunde a veces, me ha pasado a otros alumnos que dicen, entonces, profe, que cuando uno ocupa un terreno, no. Si yo voy por la fuerza, me voy y me meto en un terreno por la fuerza y lo ejerzo y lo hago a través de la violencia, eso es un delito, es usurpación. Ahí no puedo adquirir el dominio, porque es mala fe. Ahora, si yo por 20 años no voy a esa propiedad, no hago nada, y resulta que Facundo vive al lado de la casa de Mar del Plata, que tiene los pastizales hasta acá arriba, entonces dice Facundo, che, la verdad que hace un montón que yo no veo al dueño de esta casa. Voy a empezar a cortar los pastizales porque si no me van a entrar a robar a mí. Entonces Facundo empieza, en el año 1, en el año 0 empieza a cortar los pastizales. Después al año 2 empieza, planta algunas florcitas. En el año 3 dice, lo voy a alambrar, lo alambra. En el año 4 empieza a pagar los impuestos. En el año 5 planta árboles. Y así sucesivamente. ¿Puede hacerlo Facundo? Sí, lo puede hacer porque la ley lo habilita. ¿Lo está haciendo de mala fe? No. No está haciendo mala fe porque no está tomando el terreno ejerciendo la violencia, digamos, está utilizando la amenaza, no lo está haciendo de mala fe. Facundo, ¿tiene un boleto de compraventa? O sea, ¿firmó algo conmigo antes? No, yo nunca firmé un boleto de compraventa con nadie. Entonces, ¿qué le exige la ley a Facundo para que él sea el nuevo dueño de esa propiedad? Que él, en forma, escuchen lo que digo, ininterrumpida, por el plazo de 20 años, realice actos posesorios. ¿Qué son los actos posesorios? Los que les describí antes. Alambrar el terreno, ponerle, no sé, la luz, pagar la luz, pagar el inmobiliario si es en provincia, pagar ARBA, mantenerlo bien el terreno, pintar las paredes. Es decir, un acto posesorio significa realizar actos como si yo fuera el dueño, aunque no lo soy en los papeles, porque Facundo no tiene la escritura. No es como en el primer caso que dijimos, tengo la escritura, yo soy la dueña. ¿Se entiende lo que digo? Ahora, ¿qué es lo que dice la ley? Que los actos posesorios de Facundo tienen que ser ininterrumpidos por 20 años. ¿Qué significa ininterrumpidos? Que yo no tengo que yo impedir que él siga ejerciendo los actos. Si Facundo está hace 15 años haciendo todo esto, y yo al año 16, yo Magalí, vuelvo, nada, estuve viviendo en el exterior en Europa, vuelvo de Europa y le mando a Facundo una carta documento diciendo que yo soy la propietaria y que tengo a disposición para mostrarle, para que él sepa que yo tengo la escritura, a Facundo se le interrumpe la posesión. O sea, esos 15 años que estuvo haciendo lo que estuvo haciendo, se le vuelve para atrás. Eso es un riesgo que se corre cuando uno quiere adquirir un inmueble por prescripción adquisitiva. ¿Lo puede hacer por 20 años en forma ininterrumpida? Sí, pero ese dueño no tiene que aparecer nunca, porque si aparece se interrumpe la prescripción. Ojo con eso. ¿Me siguen con lo que estoy diciendo? ¿Entienden la lógica? ¿Por qué? Porque a la posesión que está teniendo Facundo le gana la escritura, porque la escritura es cuando uno es el dueño. Necesito la escritura para decir yo soy la dueña. Entonces, si yo en el año 16 a Facundo le mando una carta documento diciéndole, mirá que yo soy la dueña, así que te intimo a que te abstengas de realizar actos sobre el inmueble, listo, se volvió todo para atrás. Y usted me dice, no, pero pará, y todo lo que pagó Facundo, después se discutirá eventualmente en un juicio si yo se lo tengo que devolver o no. Se discute. Digo se discute porque yo no le pedí a Facundo que vaya y que me arregle la casa. Es discutible judicialmente. Ahora, se interrumpe la prescripción. Si no pasa nada, si yo sigo viviendo en el exterior y la verdad que la casa no me importa, pasan 20 años, pasan 25 años, Facundo va a poder acreditar en un expediente que se llama usucapión o prescripción adquisitiva
va a poder demostrarle al juez y decirle, mira, yo no tengo un boleto de compraventa, pero realicé todos los actos posesorios y tengo testigos encima que dicen que yo voy siempre, que actúo como si yo fuera el dueño. De hecho, la gente del barrio piensa que yo lo compré mi inmueble. No, no lo compré. Estoy haciendo todo esto porque me lo quiero quedar. Y el juez ahí va a otorgar la adquisición de dominio por prescripción adquisitiva. ¿Se entiende la lógica de cómo juega? Tengo La una otra pregunta, forma, profesora. sí, decime Juan Alberto. Eh, si el que está en posesión de la casa, o está actualmente haciendo los servicios a la casa, los hace en nombre del dueño, o por ejemplo los impuestos y todo eso, los paga, pero siguen estando registrados a nombre del dueño. ¿Cómo se toma ese acto? Sí, lo que pasa es que lo puede estar a nombre del dueño, pero él va a tener los comprobantes de pago. Ah, listo, ok. Entonces vos ahí te cubrís. A veces pasa, a ver, está buena la pregunta, porque vos podés ir a hacer el cambio de titularidad. A veces no te lo dan si no hay un contrato de por medio, ¿entendés? Entonces, vos podés acreditar, vos podés decir, está a nombre del dueño de hace 40 años atrás, pero yo acá tengo los comprobantes de pago. Entonces, el que está realizando el acto posesorio, porque pagar, chicos, pagar impuestos, pagar los servicios, pagar el impuesto inmobiliario, supone de que yo tengo intención de que ese inmueble siga estando en mi poder. O sea, es mío, porque yo soy la dueña. ¿Qué voy a estar pagando lo que no es mío? Yo no le pago al vecino el impuesto de ARBA. Lo pago porque es mío. Entonces, está muy buena la pregunta, Juan, pero ten en cuenta esto. Vos acreditás ese acto posesorio con los comprobantes de pago, diciendo, che, lo estoy pagando yo por más que la boleta figura a nombre de otro. ¿Entendés? Sí, se entendió. Gracias. ¿Sí? Entonces, Profe, sí. no, en ese mismo caso, si uno no tiene una casa en, yo qué sé, en el campo y no va al campo todas las semanas porque labura, eh, y tiene alguien encargado, y es alguien que se encarga de hacer los pagos y todo, pero uno le paga a la persona. O sea, la plata sale de un fondo. ¿Cómo se...? Y, a ver, generalmente cuando vos haces un pago, por lo menos hoy en Argentina, viste que está todo, vos podés hacer por transferencia en efectivo y generalmente los organismos públicos como ARBA, por ejemplo, te van a dar siempre un comprobante y te dice ARBA y demás. Entonces, si vos sos la dueña de ese campo y ese campo figura a nombre tuyo, no importa que vaya el encargado a pagar, porque ahí sí, al revés de lo que dice Juan, figura ARBA, figura a nombre tuyo, ¿entendés? Y en el caso que fuera al revés, si no está a nombre tuyo, pasa lo mismo que yo le decía a Juan. La que realizás el pago, hacelo vos el pago. O sea, transferí vos el pago, no se lo des a un tercero, si es que vos querés poseer el inmueble. Porque cuando vos tengas que acreditar, vas a decir, mira, yo acá tengo todos estos testigos que dicen que yo voy a la propiedad, que yo acá tengo las facturas donde dice que yo la mano de obra la pagué yo al albañil, acá tengo las facturas donde yo compré los árboles para plantar, y acá tengo todos los pagos que yo hice de ARBA, pa. ¿Me entendés? Y entonces vos, y a nombre tuyo. Entonces vos ahí ya acreditás los actos posesorios. Claro, ¿Sí? sí, sí. Mismo caso, chicos, es exactamente lo mismo, solo que la prescripción adquisitiva corta exige que sea un plazo de 10 años. ¿Por qué hay otro que dice que son 10 años de estos actos posesorios? Porque acá hay un título previo, o sea, un boleto de compraventa. Esto es muy común, esto pasó con nuestros abuelos inmigrantes, que cuando vinieron de Italia, muchos firmaron un boleto de compraventa con algún comprador, algún vendedor que estaba acá en Argentina, y después nunca más se escrituraron. Se murió ese vendedor, nunca, o se fueron de luna de miel, nunca más se escrituraron, entonces se quedaron con el boleto de compraventa y sin escriturar. ¿Qué exige la ley ahí? La ley exige, como vos ya tenés un boleto de compraventa y eso supone que es un indicio de que hubo voluntad de alguien de vender el inmueble, la ley te dice, te acotamos el plazo de los actos posesorios por 10 años. Si vos acompañás en el expediente el boleto de compraventa y acreditás los actos posesorios ininterrumpidos, de manera pública y sin amenazas, por 10 años, el juez te otorga la prescripción adquisitiva. ¿Se entiende la diferencia? O sea, le sacan 10 años porque le dice lo compensamos con el boleto de compraventa. Esto, chicos, es muy común, sobre todo los inmigrantes. Los inmigrantes en Argentina, españoles e italianos, adquirieron las propiedades a través de este instituto legal. Por eso es perfectamente legal. Lo que no es legal es meterme en un terreno con un arma y sacar a alguien y ocuparlo. Lo que no es legal es quedarme en un inmueble, que yo era el inquilino, lo estoy ocupando ahora el inmueble, me quedo.
y no le pago al otro y me quiero quedar con la propiedad. Eso no es legal. Eso es una ocupación o usurpación, es distinto. Lo que estamos hablando acá es perfectamente legal y la ley lo prevé. Así que perfectamente se puede adquirir. ¿Se entendió por qué lo explico así? ¿Sí? Sí. Como para que entiendan la Sí. diferencia. Y en caso de, viste que hay un montón ahora de esas compras falsas, tipo que venden terrenos que no son suyos y la gente se arma su casa y todo, y ¿cómo hacen los dueños de verdad? No, bueno, y ahí eso ya es un caso penal que hablamos de un delito de estafa y vos lo que tenés que hacer es a eso es una usurpación. Si vos vendés un terreno que no es tuyo, eso lo van a ver, quizás lo dan los chicos de contrato, si no lo explico yo. Vos no podés dar un derecho, transmitir un derecho que no es tuyo. O sea, yo puedo vender algo si yo soy la dueña. Vos, Aira, podés vender el auto si vos sos la dueña, si no, no lo podés vender. ¿Se entiende? Entonces, si yo vendo algo diciendo que es mío y no es mío, obviamente que esa venta es nula. O sea que va a perder el supuesto, el adquirente, que seguramente sea de buena fe, no va a tener la propiedad de la cosa, pues la tiene que devolver porque no es de él, porque el que lo vendió no era el dueño. ¿Entendés? Eso se llama garantía, cuando responden por garantías de evicción. Todos los vendedores responden por garantías de evicción. ¿Qué significa? Que yo puedo vender algo, transmitir un derecho que es mío. Si no es mío, no lo puedo transmitir. Ni acá ni en ningún país del mundo. Claro. Entonces, ¿qué pasa si el otro, si vos, Aira, sos la adquirente y no sabías que yo no era la dueña de, por ejemplo, de ese auto? Entonces, ¿qué pasa? El acto va a ser nulo y vos me vas a poder a mí iniciar una acción por daños y perjuicios porque te perjudicaste, me pagaste, vas a pedir la devolución de lo que pagaste y los daños y perjuicios que te generó todo este lío. Y además me haces una causa penal por el delito de estafa. Y encima el verdadero dueño me va a hacer una denuncia también a mí, digamos, al quien es el estafador. ¿Se entiende? ¿Sí? Claro. Pero es Sí, común lo que sí. dice Zaira. Sobre todo eso pasa mucho en las concesionarias de autos usados. Porque a veces los autos tienen, chicos, tienen autos. En la tele salió el otro día que había ¿cómo se dice? Que había unos que estaban robando y que la chica había hecho la denuncia por robo hace 2 años, tenía pedido captura y el auto seguían robando con el auto. Entonces, así como pasa eso, uno va a un concesionario de tener cuidado de autos usados, puede tener pedido captura el auto y lo venden igual. Y vos te comes el garrón, haces todo y cuando te lo entregan, ahí puede pasar en algún papeleo que tenés que hacer con el tema del seguro y demás, y ahí salta de que te están vendiendo un derecho que no, o sea, te están transmitiendo un derecho que no es de esa persona. Entonces, ¿vos qué haces ahí? Vos no podés tener ese auto. ¿Qué vas a hacer? Le vas a exigir al de la concesionaria que te devuelva la plata y encima le vas a hacer una acción por daños y perjuicios, porque te me metiste en este lío. Y el Claro. auto va a volver al patrimonio del verdadero dueño, que no es la concesionaria, claramente. Esto es re común, chicos, ¿eh? Por eso yo siempre digo, cuando uno va a una concesionaria de autos usados, siempre hay que ver que sea recomendada el lugar, para evitar tener que pagar un horario de un abogado, básicamente. Porque si es un adquirente de buena fe, vos podés demostrar que sos, che, yo fui a una concesionaria, qué sé yo, en qué están metidos, ¿entendés? Entonces, para evitar eso, siempre que sea recomendada. ¿Sí? Bueno, Sí. seguimos, Facu, lo otro que tengas que dar, resumidito, Dale, sí, seguimos ya con... terminó. Bueno, después está la apropiación, que el dominio de cosas muebles no registrables se adquiere por apropiación. Por ejemplo, cosas abandonadas, animales de cacería y pesca, agua pluvial en lugares públicos. Bueno, y no son susceptibles de apropiación las cosas perdidas, los animales domésticos o las mascotas, bueno, los tesoros. Y después está, por último, el régimen de cosas perdidas, que dice que una persona que encuentra una cosa perdida no está obligada a tomarla y si lo hace, asume obligaciones onerosas. O sea que debe devolver la cosa perdida a su dueño y si no sabe quién es, debe entregar la cosa a la policía y en todo caso, bueno, deberá intervenir un juez. A quien le es devuelto esa cosa debe hacerse cargo de los gastos que conllevó devolver la cosa y de una recompensa. Y el dueño puede evitar pagar todo eso si se le otorga, o sea, si transfiere ese derecho del dominio hacia la persona que lo encontró. Y si después de 6 meses nadie reclama nada, entonces la cosa se vende en una subasta pública. Pero bueno, igual eso creo que no es tan aplicable en la vida real.
No, sí, bueno. Co- Una cosa son los hechos y otra cosa es lo que pasa en la realidad. Bueno, Tal cual. seguimos. Listo. Queda ahora las causas de extinción del dominio, pero eso ya lo dice ahí mi compañero. Voy yo. Bueno, la extinción de dominio es la pérdida de derecho de propiedad sobre un bien, ya sea mueble o inmueble, y este puede tener diversas causas. Una de ellas es la destrucción de la cosa o cuando ésta es puesta fuera de comercio. ¿Qué implica la destrucción? Que yo pierdo los derechos de propiedad físicos ya que esto deja de existir. Y cuando se habla que fuera de comercio, significa que ya sea tanto por ley o por la naturaleza de su destino, no puede ser objeto de compra-venta o de algún tipo de transacción comercial. Un ejemplo de esto puede ser la luz solar, nadie puede ejercer dominio sobre ella ni comerciarla, o también por ley los bienes de uso común, una plaza o una playa pública. Después tenemos el caso de animales salvajes que son domesticados y pierden esta condición. ¿Cómo hacen esto? Recuperando su libertad o que pierdan la costumbre de volver al hogar de su dueño. Esta causa está muy relacionada con el tema de actividades ilícitas que tienen que ver con respecto del tráfico de animales y ese tipo de cosas. Sobre todo con eso. Y después tenemos el caso de atribución por ley. Tres principios, que es el de transformación, accesión y el de prescripción adquisitiva, que ya lo explicaron antes. Por ejemplo, de accesión, la famosa frase no construyas en terreno de tus suegros, porque como los derechos de propiedad del terreno son de tus suegros, lo que vos construyas, o sea, que incorpores a ese terreno, va a pasar al dominio de ellos y no al tuyo. O lo mismo, por ejemplo, una plantación. Si vos plantás algún vegetal en un terreno que no es tuyo, lo que sea que plantes no te va a pertenecer. Tendrán que indemnizarte por tu trabajo, pero no es tuyo. Después tenemos el caso de abandono de la cosa, que es la renuncia voluntaria a los derechos de propiedad de un bien. Este puede ser manifestado o puede ser tácito, que significa que yo me despojo del bien y no demuestro intención de recuperarlo. Ahora, en el caso de que este bien que al cual yo renuncié no sea apropiado por alguien, yo puedo volverlo a reclamar, es decir, puedo arrepentirme y retrotraer el dominio de ese bien. Y después, por último, está el caso de enajenación, que ya puede ser de un mueble o en el caso de un inmueble, luego de la firmada de la escritura traslativa de dominio. Los actos de enajenación pueden ser de título oneroso, es decir, con algún tipo de condición, o de acto gratuito, es decir, sin condiciones. Pasar a la siguiente. Después tenemos restricciones al límite del dominio, que esto es el título tercero, capítulo 4, del artículo 1970 al 82 del Código Civil y Comercial de la Nación. Que primero tenemos interés, o sea, con fines de interés público, que le establece que el aprovechamiento y uso del dominio de un inmueble se debe ejercer en conformidad con las normas administrativas de una jurisdicción. Esto se hace para no menoscabar los derechos de propiedad sobre otras personas. Y después tenemos restricciones a la libre disponibilidad jurídica de la propiedad. Una de ellas es la cláusula de inenajenabilidad, que lo que establece es la incapacidad del adquiriente de un bien de vender o transferirlo a alguna persona, aunque esto es válido para ciertos casos. Cuando es un acto de título oneroso, en el caso que no se transfiera el dominio, no es válido, a menos que sea una persona o un grupo de personas determinadas. ¿Qué significa esto? Yo no puedo prohibirle al adquiriente enajenar un bien, pero sí puedo hacerlo con respecto a una persona específica. Yo puedo decidir a quién o a quiénes no se lo podés enajenar, pero no puede ser en un ámbito general, ya que no se puede prohibir la circulación de ese bien. Y después está el caso de los actos de título gratuito, que en esto es válido solamente dentro de un plazo, ya sea pactado o no, menor a 10 años. Después tenemos el caso de las inmisiones, que las inmisiones son toda molestia, que puede ser olores, calores, luminosidad, ruidos o vibraciones, que esto se denomina inmisiones, que son generadas por actividad en inmuebles vecinos, no pueden exceder una normal tolerancia.
O sea, hay un límite para las actividades que yo puedo hacer y esto tiene que ser considerando las condiciones del lugar y también aunque haya mediación administrativa. Por ejemplo, si yo estoy en un edificio, un departamento, y el consorcio me habilita a arreglar una cañería que se me rompió en mi casa, yo no puedo ponerme a las 2 de la mañana a romper la pared porque hay gente que está durmiendo. Entonces tengo que respetar al resto, que esto también tiene que ver con las primeras restricciones, con los fines de interés público. Después está el camino de sirga, que lo que establece es que el dueño de un inmueble colindante con una orilla de un cauce o ribera que sea apta para el transporte por agua, tiene que liberar una zona de aproximadamente 15 metros en toda la extensión. Y dentro de esa extensión no puede realizar ningún tipo de actividad que menoscabe este, esta actividad de la ribera o el cauce. Y después hay otros límites a la restricción del límite del dominio, que por ejemplo uno de ellos es el tema de si yo tengo vegetación, ya sea árboles, arbustos u otro tipo de plantas, no pueden generar molestias en propiedades linderas, es decir, adyacentes. Y otra cosa que cabe aclarar, que también no aclaré, es que en el caso de las inmisiones, si éstas exceden la tolerancia, yo debo indemnizar al damnificado, porque si no estaría incumpliendo una normativa. En Es el decir, caso, Teo, una preguntita, que vos me estás diciendo eso de otros límites, sería por ejemplo el caso de si el vecino al lado tiene un árbol y la copa del árbol es tan grande que las ramas llegan a mi casa, por ejemplo. Podría pedir que lo corte. claro, en ese caso tiene la obligación de alguna manera, evitar que eso ocurra. Igual también hay otros tipos de límites que también tienen que ver con, más que nada, las propiedades adyacentes. Por ejemplo, te ponen límites a la colocación de iluminación o de vistas, y también lo que te piden es que en el caso de que en las propiedades adyacentes o lindares, si se tiene que hacer algún tipo de obra, se les tiene que permitir colocar andamios o que trabajen personas de la obra. O, por ejemplo, no se puede apoyar sobre mi medianera, por ejemplo, ¿no? Vieron que se entiende Claro, exactamente. O poner una ventana sobre la medianera mía, por ejemplo. Eso no se está claro, prohibido. Exacto. Muy claro. bien. Y en el caso que los puedas, tiene que ser a una distancia. Creo que las Exacto. laterales no menor a 3 metros, frontales 60 centímetros, la iluminación también tiene que ser, no puede ser menor a 1,80 m, y así, Exacta, son ese tipo de restricciones. Una exactamente. Muy Bueno, bien. el pregunta. siguiente. Sí, ¿qué? En caso de que pase esto, nosotros no podemos hacer nada más que solicitar que hagan algo. No podemos tomar acción ni No, nada. o sea, vos, a ver, primero, si vivís en en un edificio, tenés que hablar con la administración para que te habiliten o ver cómo hacen para poder socavar ese conflicto. Si vos tenés una propiedad que es tuya en una casa, en el caso de la vegetación, vos tenés que hacerte cargo de ello, porque, porque ahí el único responsable sos vos, es tuyo y vos tenés que hacerte cargo. Vos Ahora, tenés Teo, que... te lo planteo al revés. Sí, Si vos que sabés que sos el responsable no te haces cargo, ¿qué tendría que hacer el vecino afectado? Mandar una carta documento. O sea, Juan, claro, la manera de hacer que Teo responda porque está construyendo y te está tirando el material a tu casa o está plantando árboles y te Claro. caen las hojas y en otoño es un caos, le mandas una carta documento, lo intimás a que cese con, con esa actitud, invocás estos artículos que está hablando, por ejemplo, Teo acá, el que correspondería, que sería, por ejemplo, quizás el de invisiones u otros límites, bajo apercibimiento de iniciar acciones legales. En el caso, por claro, o ejemplo, sea, de que si vos es el tema de, no sé, te doy un ejemplo, si el problema es del árbol, que te cae toda la hoja, todas las hojas a tu casa, lo intimás y si no haces la denuncia a la municipalidad, vienen y se lo sacan, lo cortan. claro, porque está incumpliendo con normas administrativas. O sea, estás Ah, en todo el derecho de obligarlo a que cumpla con las normas. exactamente. Así que siempre ustedes sepan de que ante cualquier eventualidad, cualquier conflicto, el medio legal fehaciente es primero mandar la carta documento, que es lo que hablamos la otra vez, que es lo que yo hago de esa manera, lo constituyo en mora, lo intimo, plazo 48 horas, que cese, que corte las ramas del árbol. ¿No lo haces? Te hago el apercibimiento, hago efectivo. ¿Qué hago? Te hago la denuncia a la municipalidad y si esa rama se rompe
y me cae arriba del auto y me rompe el auto, encima te hago una acción por daños y perjuicios porque se me rompió el auto por esa rama que no cortaste, por ejemplo. ¿Sí? Claro. Por eso es tan importante, y esto, la responsabilidad también del tema de mantener bien y podados los árboles en la vía pública es 50% responsabilidad del municipio y 50% del propietario que tiene en su vereda el árbol. Si yo veo que el árbol de mi vereda está medio torcido, hagan la denuncia en el municipio para desligarse de responsabilidad a ustedes concurrentes, porque es responsabilidad concurrente. Ojo con eso. Más allá de que es del municipio en realidad, como está en la calle, uno dice del municipio, sí, pero está en mi vereda. Entonces, para yo evitar cualquier conflicto frente a un tercero, yo, Magalí, lo que hago es, si veo que el árbol de la vereda de mi casa está medio medio, yo hago la denuncia en el municipio para pedir que lo vengan a podar o que lo vengan a sacar. Entonces, yo me cubro. Si el municipio no la hace, yo ya hice la denuncia. Ojo con eso. Bueno, vamos, seguimos porque estamos medio atrasados. Le metemos. Bueno, después está el caso de expropiación, que si bien el artículo 17 de la Constitución Nacional establece que la propiedad es inviolable y no puede ser apropiada por ningún otro tipo de personas, o sea, no me pueden privar de mi propiedad, hay una excepción que es el caso de la expropiación. Ahora, para realizar una expropiación, primero tiene que haber una ley donde se establezca la necesidad de expropiación por causa de unidad pública, ya sea tanto material o moral, o también, y también puede ser en muebles o inmuebles. Después hay, en los inmuebles hay casos en los que puede ser expropiado parcialmente, pero eso según el régimen de propiedades horizontales, que vamos a ver después. Después tiene que haber una relación jurídica entre el expropiado y el expropiante. Esto es el acto administrativo por el cual se establece la apropiación del bien por, eh, como dije, por un bien común, por causa de unidad común. Luego está el acto traslatorio de dominio, que es donde el expropiado le traslada los derechos de dominio al expropiante. Y por último está la indemnización, que es algo que el expropiante debe otorgar al expropiado por el despojo de su bien, y este debe ser previo al acto de expropiación. Esta indemnización debe ser única y debe ser monetaria, efectiva, o sea, tiene que ser en efectivo y en dinero. Y lo que incluye la indemnización es el costo material del bien expropiado más los daños que causen la expropiación. Y después, ¿cómo es el procedimiento de expropiación? Primero se llega a un avenimiento, que es un acuerdo entre expropiado y expropiante del valor indemnizatorio del bien a expropiar, el cual se efectúa a través del Tribunal de Tasaciones, que es este caso para inmuebles. En el caso de muebles se puede recurrir a cualquier otro ente pertinente para la tasación. Y en el caso de que no se llegue a un avenimiento, se procede a la expropiación directa, se indemniza y se expropia. Después tenemos el caso de expropiación inversa, que esto es un acto que puede ejercer aquella persona cuyo bien estaba sujeto a expropiación y la cual no se efectuó, pudiendo retrotraer el dominio. Un ejemplo de esto es la autopista nacional número 3 en la época de la dictadura militar. El gobierno pasó una ley en la cual se expropiaban distintas propiedades o terrenos para realizar la autopista, la cual nunca se efectuó. La ley fue dada de baja por el Congreso de la Nación y a raíz de esto hubo muchas propiedades y terrenos que fueron destruidos o dañados. En el caso de expropiación inversa, aquellos que fueron expropiados pueden realizarla y en el caso de la propiedad ya está intacta, volver a tener dominio sobre la propiedad, y en el caso de que haya sido destruida o dañada, deben recibir una indemnización. El siguiente. Y ahora condominio. El condominio es el derecho real de propiedad sobre un bien, ya sea mueble o inmueble, que es en común con dos o más personas. Y a cada una de estas personas le corresponde una parte indivisa o alícuota. A esta persona se le conoce como condóminos, y los condóminos tienen todos los derechos inherentes a la propiedad de la parte indivisa y pueden ejercerla sin tener que pedir permiso a los otros condóminos. Obviamente esto tiene su restricción, ya que yo no puedo realizar una acción que perjudique el derecho de propiedad del resto de condóminos. Además, al ser un derecho, tengo obligaciones como de pagos o mantenimiento, dependiendo de lo que sea.
Y después hay formas de adquisición de un condominio. Uno puede ser un condominio. Uno puede ser el acuerdo de voluntades, que es el contrato entre las partes adquirientes de un mismo bien. O sea, son varias personas que buscan adquirir el mismo bien. Luego está el fallecimiento del titular de dominio, que, por ejemplo, se muere una persona que tiene dos hijos. A través de la sucesión, lo que va a hacer es transferir el dominio de su propiedad a los hijos. Y si tiene uno solo, será para él; si tiene dos, se vuelven condóminos. Y después está por imperio de la ley, que básicamente la ley te obliga a ser condómino de alguien. Por ejemplo, una medianera. La medianera pertenece a mí, pertenecería a mí y a la propiedad adyacente. Y después están casos de la imposibilidad de división, donde no se puede dividir un condominio, que ya puede ser por provisión de la ley, por naturaleza de la cosa, como por ejemplo las obras de arte, por acuerdo de condóminos, donde la indivisión forzosa, que es la imposibilidad de división de un condominio, no puede exceder los 5 años. Y después, por último, están los actos de última voluntad, que esto es a través de testamentos o legajos, que también no pueden exceder el plazo de 5 años. Y ahí ya estaría ahora, al siguiente. Bueno, sobre la propiedad horizontal, primero tenemos 3 artículos del Código Civil y Comercial que establecen las bases de la propiedad horizontal. El artículo 2037 define qué es la propiedad horizontal como un edificio que está dividido en unidades funcionales como departamentos o locales que son de propiedad exclusiva y partes comunes como pasillos, techos, escaleras que pertenecen a todos. Después, el artículo 2038 explica que las unidades funcionales pueden tener distintos destinos como vivienda, comercio y oficina, y también señala que cada unidad puede ser vendida, alquilada o hipotecada, pero siempre respetando lo que dice el reglamento de copropiedad. Después, el artículo 2039 enumera ejemplos de partes comunes del edificio, desde el terreno, techos, cimientos y muros, hasta instalaciones como cañerías o ascensores, y aclara que no se pueden vender ni ceder estas partes por separado porque son necesarias para todos. Después los aspectos funcionales y regulatorios. Primero habla de las partes comunes, que se dividen en necesariamente comunes y comunes no indispensables. Las necesarias incluyen el terreno, pasillos, techos, como se mencionó anteriormente, que son esenciales para la seguridad y funcionamiento del edificio. Y las no indispensables son espacios como la piscina, el gimnasio, salón de usos múltiples, que si bien son de uso común, no son necesarias para habitar. Después, el reglamento de copropiedad es un documento clave que regula el uso del edificio, define las partes propias y comunes, detalla las proporciones de gastos y establece normas como si se permiten mascotas o no, y también regula las relaciones entre los copropietarios y establece cómo se toman decisiones en las asambleas. Y por último, las obligaciones del propietario, que son contribuir al pago de los gastos comunes y extraordinarios, permitir el acceso a su unidad para inspecciones o reparaciones, respetar las normas de convivencia y no comprometer la seguridad ni tranquilidad del edificio, y también debe exigir al momento de comprar su unidad el reglamento y el certificado de deuda al día. Perdón, volvemos un segundito para atrás en la definición de propiedad horizontal, en la primera diapositiva, en la anterior. Fíjense en lo que dice acá, es importante. Cuando hablamos del derecho de propiedad horizontal, ustedes fíjense en que dice, como que lo dividen en dos partes, como un derecho exclusivo sobre el inmueble, sobre la unidad funcional, y además, porque fíjense en que ahí dice, es un derecho real que se ejerce sobre un inmueble propio, que sería el departamento, unidad funcional, como lo quieran llamar. Así sea, los que son edificios o los que son así, vieron que tienen como departamentos en pasillo, es lo mismo. Siempre lo característico de la propiedad horizontal es que tiene que tener salida a la calle, independiente. Entonces, es un derecho real. Por un lado, es un derecho exclusivo, porque se ejerce sobre la unidad funcional, o también llamado departamento, se ejerce un derecho exclusivo. ¿Qué tengo ahí? Facultades de uso, goce y disposición. ¿Qué significa? Que yo esa unidad funcional adentro la puedo pintar del color que quiera, la puedo prestar a un amigo, la puedo alquilar, puedo no ir nunca, ¿sí? Puedo vivir ahí, puedo hacer lo que quiera porque tengo un derecho exclusivo sobre la unidad funcional. Y después,
Tengo además, en la propiedad horizontal, un derecho de copropiedad. ¿Qué significa de copropiedad? Que tengo que cumplir ese reglamento que muy bien habló Camila, de copropiedad con el resto de los, digamos, de los dueños de las unidades funcionales, o sea, de los consortes, ¿sí? Entonces, hay partes comunes del edificio en las que yo tengo un derecho de copropiedad. Yo no puedo pintar afuera del departamento del edificio, no puedo pintarlo del color que quiero. Si está todo pintado en color blanco, tiene que ser de color blanco. Si el reglamento dice que yo no puedo tener mascotas, no puedo tener mascotas, ¿sí? Para eso está el reglamento de copropiedad, que no es ni más ni menos que normas de convivencia en el edificio, digamos, entre todos los consortes. ¿Se entiende la característica? Bien, entonces, ¿qué es lo característico además de la propiedad horizontal? Como bien lo aclaró acá Camila, son pisos, departamentos, locales que tienen independencia funcional y que tienen ese pasaje común, como si fuera el pasillo alargado, de acceso a la vía pública. Esto es lo que hace que se catalogue como propiedad horizontal. Cuando yo voy a comprar entonces un departamento, voy a un edificio, por ejemplo, me quiero comprar un departamento, va a venir la escritura, donde aparece la unidad funcional, está bien determinado, por ejemplo, me corresponde la unidad funcional número 5, del piso 4, por ejemplo, pero también tengo que exigir que junto con esa escritura venga el reglamento de copropiedad. ¿Por qué? Sencillamente porque ese reglamento me va a decir cómo tengo que yo comportarme dentro de los espacios comunes. ¿Qué mayoría se necesita para, por ejemplo, remover al administrador, si el administrador hace las cosas mal? ¿Se entiende? Entonces, ahí me va a decir cómo son las normas de convivencia de ese edificio. ¿Cuándo puedo usar el Zoom? ¿Qué tipo de autorización tengo que pedir? Por ejemplo, si puedo usar o no qué sé yo, si puedo hacer fiestas en el Zoom, bueno, cada cuánto tengo que hacer la autorización, cuándo lo puedo pedir, por ejemplo, el servicio de lavandería, cómo funciona, está todo especificado ahí. Por eso es importante, cuando uno compra un departamento, unidad funcional, tiene que pedir, junto, obviamente, con la escritura, que venga adosado a esa escritura, que tenga justamente el reglamento de copropiedad. Y acá es importante porque aparece una persona jurídica de tipo privada, que es el consorcio. ¿Quién es el consorcio? El consorcio es el titular del derecho real de propiedad horizontal. Escuchen, el consorcio es el titular del derecho real. ¿Qué significa? Que si yo dejo de pagar las expensas, el que me va a iniciar juicio a mí por dejar de pagar las expensas es el consorcio. ¿Me siguen? El representante legal de ese consorcio es el administrador. Por eso, como bien decía Teo, ante cualquier eventualidad yo tengo que ir y reclamar al administrador, porque ese representante legal es el que da la cara por todos los consortes. Si ese administrador no hace las cosas bien, habrá que removerlo. ¿Me siguen? ¿Sí? Ese ruido de fondo, chicos, es el gato, quiero que sepan, perdón. No sé si escucho un ruido de fondo, es el gato que está volviendo loco. Pero bueno, entonces, lo que les decía, el titular del derecho real de propiedad horizontal es el consorcio, que está llanamente conformado por todos los consortes que formamos parte de ese edificio. Eso por un lado. Ahora, si hay algún problema en el edificio, yo me voy a dirigir a quien es el administrador, que es el representante legal. ¿Para qué? Para tratar de solucionar el problema. Como decía Teo, tengo un problema de filtraciones. ¿Qué hago? ¿Le mando una carta de documento? Hablo primero. No me da bola, le mando una carta de documento al consorcio. Y el que va a responder, el que va a tener que dar la cara, va a ser el administrador, que es el representante legal. Si ese administrador no hace las cosas como corresponde, tendrá que convocar a una asamblea, que es la famosa junta donde se pelean todos con todos, a una asamblea de consortes. ¿Para qué? Para poder, por ejemplo, evaluar la remoción. Entonces, son pequeñas cosas a tener en cuenta en propiedad horizontal. Hablamos de un derecho exclusivo sobre la unidad funcional más un derecho de copropiedad. Necesito la escritura de la unidad funcional más, además del reglamento de copropiedad. ¿Sí? Y saber que acá interviene una persona jurídica. El consorcio es una persona jurídica de tipo privada. Entonces, ese consorcio va a estar, así como yo, Magalí, que soy la dueña de la unidad funcional 5 del piso 4, le puedo iniciar un juicio al consorcio, porque el edificio
está en mal estado, pese al pago de las expensas ordinarias que se hacen todos los meses, también el consorcio me puede iniciar un juicio a mí porque yo no pago las expensas, por ejemplo. O porque realizo ruidos molestos, por ejemplo. ¿Se entiende cómo juega esto? Sí, el tema de la persona jurídica, quién es el representante legal, lo aclaro porque son preguntas de exámenes, ¿sí? Del examen. Seguimos. Bueno, yo voy a hablar de la hipoteca. Lo primero que hay que hacer es definir qué es la hipoteca. La hipoteca es un derecho real de garantía que se aplica sobre uno o más inmuebles determinados, que siguen siendo de propiedad del constituyente. Y si el deudor no cumple con el pago, el acreedor tiene derecho a perseguir ese inmueble y tiene preferencia para cobrar sobre su producido el crédito garantizado. Un ejemplo de esto, para que se entienda bien, es que, por ejemplo, si tenemos una empresa de ingeniería civil que quiere construir un edificio. Para obtener ese financiamiento, la empresa puede ofrecer como garantía ese terreno en el que quiere construir el edificio y este terreno se utilizaría como hipoteca. Si la empresa no paga el préstamo, el banco, la entidad financiera, tiene derecho a vender ese terreno para poder recuperar el dinero que le dio a la empresa. Pero no todos pueden pedir una hipoteca, no todos pueden construir una hipoteca. Los que pueden construir una hipoteca son los titulares de derechos reales, que serían el dominio, el codominio, la propiedad horizontal, el conjunto inmobiliario y la superficie. Además, la hipoteca tiene un tiempo, no dura para siempre. Cuando el deudor paga la obligación principal, la hipoteca se extingue. Y para la inscripción de su cancelación se necesita una escritura pública y su inscripción en el registro de propiedad de inmueble. Además, vos tenés un periodo de 20 años. Cuando ya pasó ese periodo de 20 años, expira también. Y dos cosas que me pareció importantes aclarar es que el deudor hipotecario puede ser o no el titular del dominio del inmueble. Es decir, un tercero puede poner su propiedad como garantía de una deuda ajena, para hacerlo más fácil. Y la hipoteca no solo garantiza el crédito, sino que también son los intereses pactados, los costos y las costas. Y una Perdón, vez que... Sí. Victoria, muy bien la aclaración, está bueno lo que dijiste. Lo que dijo Victoria es, a ver, ojo con esto. Lo primero que aclaraste, esto de que el inmueble, la hipoteca recae sobre inmueble, ¿no? Siempre. Sí. Entonces, este derecho real, si yo soy el deudor hipotecario, yo voy a tener en mi posesión, voy a seguir teniendo el inmueble. No es que, vamos a suponer el ejemplo, voy a un banco, saco un préstamo, me dan un préstamo de dinero. ¿Qué me va a pedir el banco como garantía que yo voy a cumplir con ese dinero? La hipoteca de una propiedad. Pico, chicos, esto los bancos, existen los bancos hipotecarios donde uno va, pide préstamo de dinero y a cambio me pide una garantía. Entonces, lo que muy bien aclaró Vicky es, ojo, porque yo puedo dar en garantía una casa que es mía, si yo soy la dueña, y si no tengo ningún dominio sobre ninguna propiedad, le puedo pedir a mis viejos que pongan la propiedad de ellos como garantía como y que se constituyan hipoteca sobre esa propiedad. ¿Se entiende lo que digo? Si ustedes me preguntan a mí, por los siglos de los siglos, eviten hipotecar una propiedad, porque en la primera de cambio que ustedes no pueden cumplir con el pago, el banco, en este caso, lo que va a hacer es subastar la propiedad, lo manda a vender. Esa venta obligatoria se llama subasta. Y de lo que queda se va a cobrar del capital intereses y después hay que pagar los honorarios y demás. Entonces, evitemos las hipotecas. La hipoteca siempre se constituye en los casos extremos, ¿sí? Evitémosla, pero llegado el caso, lo que bien aclaró Vicky es que, ojo, porque yo siendo deudor, la hipoteca la puedo constituir sobre un bien que es propio, o sea, sobre un inmueble que es mío, que yo soy dueño, y si no tengo la titularidad de ningún inmueble porque no tengo dominio, puedo ir y pedirle a mis viejos, por ejemplo. Entonces, un tercero puede constituir, en ese caso, una hipoteca sobre un bien propio, sobre el bien de ese tercero. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Genial. Y otra cosa que dijo Vicky, que vale aclararlo, esto es importante porque se diferencia en algún punto de la hipoteca, en algún caso,
si yo constituyo una hipoteca, yo sigo teniendo la posesión del inmueble. No es que el banco me retiene las llaves de la propiedad. O sea, yo constituyo la hipoteca sobre la propiedad para garantizar la deuda que tengo con el banco por el préstamo de dinero que me dieron. Yo no le entrego la llave al banco. Yo me voy con la llave y yo la casa la sigo usando. Está hipotecada. Entonces yo tengo que saber que tengo que pagar, que tengo que devolverle al banco el capital y los intereses para poder levantar la hipoteca. Lo que hace el banco es inscribir por escritura pública la hipoteca en el registro de la propiedad del inmueble. Llegado el caso, si yo logro pagar la hipoteca, se levanta esa hipoteca y también se inscribe en el registro de la propiedad del inmueble. ¿Se entendió? Pero yo no le doy la llave al banco, no es que el banco se queda con la casa, no, no, no. El banco se queda con la propiedad y la manda a subastar si yo no cumplo devolver el dinero. En ese caso, puntual. Si no, no. Si no, yo sigo teniendo la posesión. ¿Me siguen? Sí, sí. ¿Sí? Genial. Seguimos entonces. Sí. Bueno, y ahora que ya vimos más o menos cómo pasa una hipoteca, vamos a ir a las características de hipoteca. Si puedes pasar, porfa, la filmina. Gracias. La primera característica de hipoteca es que es un derecho real. ¿Qué quiere decir? Que el acreedor tiene un derecho directo sobre ese inmueble ajeno, aunque sigue siendo del poder del titular, no del acreedor. Y solo si este titular incumple el pago de la deuda, perdón, el pago de la hipoteca, hay una ejecución hipotecaria y ahí perdería la propiedad. Después es un derecho accesorio. Quiere decir que la hipoteca depende del crédito. Si el deudor paga, la hipoteca se extingue porque se cancela el derecho real accesorio de la hipoteca. Después es que es convencional, o sea, solo se crea por escritura pública e inscripción en el registro de la propiedad inmueble y dura hasta 20 años o hasta su cancelación, que quiere decir que es cuando se termina de pagar la hipoteca. Luego, que es cosa inmueble. Solo se puede hacer sobre cosas inmuebles, no se puede hacer sobre cosas muebles. Ese ya es otro tipo que voy a explicar después. Y por último, que es indivisible. ¿Qué significa? Significa que cada parte del bien hipotecado garantiza el total de la deuda, no solo una parte. Y esas serían las características de hipoteca. Ahora vamos a hablar de la prenda. La prenda es un derecho real de garantía que recae sobre cosas muebles no registrables o créditos instrumentados. La puede constituir el dueño por medio de un contrato formalizado que puede ser de instrumento público o privado y ese mueble es entregado al acreedor prendario o a un tercero designado. También se puede constituir la prenda con registro, que es una garantía prendaria que se usa para asegurar el pago de una suma de dinero o el cumplimiento de obligaciones. Y se aplica sobre bienes que quedan en el poder del deudor o de un tercero, que da garantía por una deuda ajena. Y esta se rige por una legislación especial. Después, ahora serían las características de la prenda. Las características de la prenda son iguales a las de la hipoteca. Las únicas diferencias es que se hace sobre bienes muebles y son de instrumento público-privado, no solo público. Y luego las prendas se dividen en dos. Pueden ser con desplazamiento o sin desplazamiento. Con desplazamiento quiere decir que el mueble se entrega al acreedor hasta el pago de la deuda. Y aunque tiene la posesión de ese mueble, no puede usarlo ni ejercer ningún derecho sobre esa propiedad. En el caso del que el deudor incumple, el acreedor puede pedir la venta de ese mueble en subasta pública. Perfecto. Victoria, ¿qué ejemplo podrías decir de eso, de la prenda con desplazamiento? Por ejemplo, si una empresa de ingeniería necesita dinero para comprar nuevos equipos, podría prendar una máquina que ellos ya tienen y esa máquina sería dada al acreedor como garantía del préstamo. Y cuando la empresa termine de pagar, se les devolvería la máquina o en caso que no recuperarían la máquina.
Claro, no la recuperan porque la mandan a subasta directamente Claro. para cobrarse el capital y los intereses. Otro ejemplo, está muy bien el ejemplo. Otro ejemplo muy común son las casas de, bueno, en este caso serían las casas de empeño. En el caso que vos decís, son los bancos, Vicky, de que como el Banco Ciudad se encarga de hacer esto, de realizar prendas. Entonces vos vas y entregás la máquina como garantía que vas a cumplir con ese crédito que tenés, con esa deuda que tenés. Otro ejemplo también puede pasar es que me voy, no sé, tengo un reloj, tengo que saldar la deuda, voy y dejo el reloj, se lo dejo al acreedor. Esto es lo que yo le decía con la diferencia con la hipoteca. En la hipoteca yo mantengo la casa, la llave la tengo yo de mi casa, la sigo usando yo. En el caso de la prenda con desplazamiento, yo tengo que entregar la cosa, o sea, entrego la posesión. Le doy la máquina, le doy el reloj o, no sé, el collar que tengo como garantía, se lo entrego, le entrego la posesión al acreedor prendario. Pero, lo que muy bien dijo Vicky, no puedo, o sea, el acreedor prendario no puede hacer nada, como que lo guarda hasta tanto el otro no cancele la deuda. Si no cancela la deuda, ahí sí la podrá, lo que va a hacer es realizar una venta por subasta. ¿Se entiende? Las diferencias, genial. ¿Y qué pasa con la de sin desplazamiento? Bueno, en el de caso de sin desplazamiento pasa si el mueble es registrable. Un ejemplo sería automotores. Lo que pasa es que queda en el poder del deudor mientras que se cumpla con la obligación principal. Y eso se tiene que inscribir en un registro oficial. Y ahí sí, No, sí, sí, decime. que yo busqué un ejemplo que, por ejemplo, si una empresa quiere obtener un crédito bancario, puede dejar, no sé, un camión que sea de su propiedad y como el camión es parte de bienes registrables, sigue en uso por la empresa, pero se tiene que cumplir la obligación principal. Excelente. Sí, el caso de la prenda sin desplazamiento, el ejemplo típico tiene que ver con los automotores. En general, todos los automotores suelen salir, cuando uno los compra a través del concesionario, suelen salir prendados, cuando uno lo paga, ¿no? En cuotas. Entonces vos tenés que cancelar la deuda y después se levanta la prenda. Se realiza todo el trámite como corresponde el levantamiento de la prenda. Está muy bien lo que aclarás, porque en el caso de sin desplazamiento, a diferencia del otro caso, el deudor prendario se lleva la prenda, o sea, se lleva digamos, la cosa que está prendada. Con desplazamiento, el deudor prendario entrega la posesión de la prenda a su acreedor. El ejemplo, la casa de empeño. En la prenda sin desplazamiento, el deudor prendario mantiene la posesión de la cosa prendada. El ejemplo que dijo Vicky es, la empresa sigue manejando el camión, lo sigue teniendo, y tendrá que levantar la prenda, realizar el pago para después levantar la prenda. Se entiende la diferencia, ¿no? Porque esto es pregunta de examen, ¿eh? Entonces, lo que les recomiendo en el caso de hipoteca y prenda es hacer tipo un cuadro como comparativo, las diferencias, ¿no? Las características, cuando es con o sin desplazamiento, qué pasa en la hipoteca, para que sea más fácil. Muy bien, no sé si falta algo más, pero está Sí, perfecto. falta justamente una filmina más, si podés pasar, donde puse el cuadro que estaba en el Power que me pareció re importante aclarando las diferencias entre hipoteca y prenda. Muy bueno, muy bueno. Más, otros dieron la clase sin leer, así que bueno, eso tenerlo en cuenta. Está bueno que tengan un papel que los ayude, si no se acuerdan de algo, pero leer toda la presentación, atenti con eso, ¿sí? Les digo para los grupos que quedan. Pero bueno, bien el vocabulario técnico estuvo bien, bien los ejemplos también que dio Victoria, Teo también creo que había dado ejemplos muy copados. Bueno, el PowerPoint me gustó mucho, el vocabulario técnico también. Bien, muy bien el grupo, así que ya está, un tema menos. Lo que vamos a hacer ahora es un recreo, son -10, hacemos un recreo de 10 minutos y después van a tener una hora como para, bueno, si pueden empezar el otro grupo y después se tienen que quedar dos grupos más para, creo que había un grupo que me mandó por mail que quieren seguir con el tema, así que hacemos hasta las 10, cortamos un toque, hacemos un recreíto para que descansen un poco, puedan tomar algo. Retomamos a las 10, de 10 a 11, hacemos el grupo número 8, así que vayan preparando el power todo, ¿sí?